Cuando el pastor Luis me pidió de poder predicar hoy, empecé a orar, a buscar al Señor y por motivos de trabajo estoy en Tapia de Casariego y estaba estos días preparando y un día a las 5 de la mañana ya no podía dormir, así que para no molestar a mi compañero me fui a la cocina, ¿no? Y estaba ahí orando y él me dijo, vuelve, te voy a dar algunas cosas más, pero vuelve a hablar de algo que ya Dios ha tratado en mi vida, ¿no? Y creo que los Daunar, que me conocen muchos años, van a recordar esta prédica y mi mujer y todo, ¿no? Mi mujer se sabe todas mis prédicas porque muchas veces ella me las corrige en el ordenador, porque yo me viene la idea, escribo y ella traduce los jeroglíficos que yo escribo, traduce para poder ordenar la prédica, ¿no? Y también es un poco para mí más fuerte, porque mi hija ya no pasa a la escuela dominical, se queda conmigo, entonces escucha las prédicas y es la que más me critica. Me dice, papá, dijiste esto, papá, esto otro, y digo, bolín, esta es peor que la mamá, salió más turiana que ella, ¿no? Pero sí, hay una de las cosas que nosotros como cristianos, creo que todos los que estamos aquí, independientes de la nación, porque hay muchas naciones extranjeras aquí, ¿no? Ya estamos algunos nacionalizados, nos sentimos más españoles que los propios españoles, ¿no? Pero todos tenemos una promesa. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios? ¿Cuánto se ha cumplido esa promesa? Pocos, ¿no? ¿Cuántos están en el desierto para llegar a esa promesa? Uy, ¿cuánto se demoró el pueblo de Israel? 40 años, ¿no? 40 años para llegar a la tierra prometida. Y es algo que Dios me ha hablado mucho. Y yo voy a hablar sobre el desierto, pero lo vamos a tomar de otra perspectiva. Te voy a decir, ¿para qué sirve un desierto? Y tú dirás, ¿para qué sirve? Es una tierra árida. ¿Qué es un desierto? Es árido, no hay agua, quema el sol, ¿no? Lo que vemos en el rally del Qatar, tú ves ahí, ha muerto hasta gente en ese rally, digo yo, correr en el desierto, al final ves el mismo camino, no sabes si estás para la derecha o para la izquierda, te pierdes, ¿no? Es algo que no crece nada. Y estamos en el desierto. Muchas veces nosotros tenemos promesa de Dios y el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto para llegar a su tierra prometida. Bueno, pero vemos que también el pueblo de Israel pasó algunas circunstancias que por eso se quedó en el desierto, ¿no? Y veremos esas circunstancias. Pero yo quiero que pensemos ¿qué es un desierto? ¿Cuál es tu desierto? Puede ser una crisis emocional, puede ser una enfermedad, puede ser una existencial, eclesial, familiar. Podemos ponerle el nombre que queramos al desierto que estamos pasando. Pero la pregunta es, ¿por qué entraste a ese desierto? ¿Por qué entraste? ¿Por qué entró el pueblo de Israel al desierto? Para prepararse. Vale. Pero ¿por qué nosotros entramos voluntariamente al desierto? Es interesante, es algo que muchas veces, yo siempre digo, mi mujer a veces pelea conmigo porque me dice, tú eres muy racional, y digo, yo soy buen bautista, ¿no? Yo soy mucho de pensar, de leer, de estudiar, pero por eso vengo aquí donde muchas veces con Luis y todo, ¿no? Me falta el pentecostalismo, y ahora estaba ahí la primera alabanza, ¿no? Me recordó años de campamento bautista antiguo, y mi mujer me mira como, esas son las tuyas, porque son las que uso en el coche, las antiguas, los carros del faraón, y preparándome para la batalla, las que me encantan, las que me motivan a poder relacionarme con Dios, ¿no? Y yo te voy a decir, ¿qué te dijera yo que es Dios el que te lleva al desierto? ¿Será así? Todos dicen, algunas dicen no, pero vamos a ir a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios y ella nos dice por qué entramos en el desierto, ¿no? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, y para los que no son tan cristianos pueden leerlo en la pantalla o en el móvil, ¿no? Nada, broma. Vamos a ir a Oseas 2:14. Cuando lo tenemos decimos amén. Oseas 2:14.
Después de Daniel. ¿Amén? Dice, pero he aquí que yo la traeré al desierto y la llevaré ¿a dónde? ¿A dónde? Dice, pero yo la traeré y la llevaré ¿dónde? Al desierto y hablaré a su corazón. ¡Hala! Dios nos lleva al desierto. ¡Qué fuerte! Interesante. ¿Para qué nos lleva al desierto? Para procesarnos, para hablar, dice, para hablar a nuestro corazón. Pero nosotros escuchamos a Dios en medio del desierto. Muchas veces el desierto es el lugar que Dios utiliza para pulirnos, para poder hablarnos, ¿no? Para poder cumplir el propósito en nuestra vida. Pero sabes que el pueblo de Israel no fue el único que fue llevado al desierto. Daniel, perdón, no, aparte de Jesús, no, pero es que José, yo como a veces los nombres los confundo. José también fue llevado al desierto. Su desierto fue la cárcel. Tenía una promesa de Dios, que sus hermanos, que veían las visiones, que sus hermanos se arrodillaban, que él era exaltado, tenía una palabra para ser cumplida, para ser puesto sobre muchos. Pero su desierto, ¿qué? ¿Su familia le creyó? ¿Su familia qué hizo con él? Lo vendió. Lo vendieron como esclavo, fue llevado a Egipto, fue metido en la cárcel, acusado falsamente. Fue su desierto. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo José en ese desierto? Es lo que a veces a mí me impacta. Digo, me llega a pasar lo que le pasó a José y lo primero que hago es, no, yo a Dios ya no lo quiero ni ver ni en pintura. Y a veces lo que nosotros pensamos, y a veces lo que nosotros hacemos. El pueblo de Israel pasó tiempo en el desierto, no solo porque era el propósito de Dios, sino porque una de las cosas que pasan en el desierto es que criticamos, nos quejamos. Porque ¿por qué a mí? Si soy un cristiano que va todos los domingos a la iglesia, ¿por qué a mí? Si voy todos los martes a la oración. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para ti. Porque Dios quiere que conquistes esa tierra prometida. Pero para conquistarla tienes que pasar por el desierto. Moisés también tuvo su desierto. Y no solamente el desierto con el pueblo de Israel, sino que antes, porque fue desterrado de Egipto. Cuando nació, Dios sabía que Él iba a liberar al pueblo de Israel. Pero tenía que pulirlo. ¿Y dónde lo envió? Al desierto. 40 años lejos de su familia, lejos de su madre. Por matar a uno. Jesús fue llevado al desierto. Interesante. Yo cuando leía, yo decía, para prepararse para el ministerio, ¿para qué? Si era Jesús, el Hijo de Dios. Ese nació preparado desde los 9 meses. Ya salió. Yo imagino a Jesús que en el momento que nació ya podía hasta hacer milagros, porque era el Hijo de Dios. ¿Para qué necesitaba ir al desierto? Aún así, para prepararse, para pasar tiempo con Dios. ¿Y sabe lo que pasa en el desierto? ¿Para qué vas? ¿Para qué? Para que Dios te hable. Y cuando viene el enemigo, ¿qué es lo que hizo Jesús cuando vino Satanás a tentarlo? Habló con la palabra. No lo rechazó, no le dijo en el nombre de Dios, o no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, las 3 veces usó la palabra. Por eso es muy importante que en el tiempo de desierto nosotros escojamos una palabra de Dios en nuestra vida, que abramos nuestros oídos para que esa palabra sea la que nos lleva a conquistar la tierra prometida. Israel pasó el desierto, pero ¿qué pasó en el desierto de Israel? Todos decimos y vemos y leemos y decimos, wow, la provisión de Dios, el maná. Pero imagínate 40 años comer arepas, 40 años para los colombianos comer sancocho, 40 años comer nuestros platos típicos de nuestra nación. Ya cansa, ¿no? Yo creo que al año, a los 2 meses, ya yo a mi madre no quiero comer más la comida típica chilena porque cansa. La paella, todos los días paella, nos cansa.
Se quejaron, ¿no? Empezaron a pedir carne. Empezaron a criticar. Gente del pueblo de Israel, aquí empezó a criticar a los líderes. Empezaron a criticar a Moisés, a Aarón. Su propia familia empezó a criticarlo. ¿Y qué pasó? Les dio la lepra. Y tuvieron que pasar el proceso de la lepra. Y a veces a nosotros nos pasa igual. En el momento del desierto empezamos a criticar y a no creer a Dios. Moisés sabía que Dios le había dado la tierra que fluye leche y miel. Y para poder convencer al pueblo, ¿qué es lo que hizo? Envió a 10 espías. ¿Pero qué pasó con 8? No creyeron. No creyeron lo que estaban viendo, que al final no es como, que te lo cuento hermano, no, lo vieron con sus propios ojos. Vieron que tuvieron que llevar un racimo de uva entre 2 o entre 3. De lo grande que era, de que realmente la leche, la tierra fría leche y miel. Y aún así viéndolo, destacaron lo malo. Aún así viéndolo, destacaron una pequeña parte. Y esa pequeña parte a veces destruye y hace que no conquistemos nuestra tierra prometida. A veces nosotros en el desierto, yo veo la historia del pueblo de Israel, pasó 40 años, pero solamente una vez vi al pueblo de Israel pelear. ¿Y cuántas veces nosotros en nuestro desierto peleamos desde el momento que entramos al desierto? ¿Cuántas veces peleamos, sacamos la espada y envainamos y peleamos con el viento? Pero el pueblo de Israel solo tuvo una batalla. Una sola, en todos los 40 años que estuvo en el desierto. ¿Pero qué pasó? Yo te pregunto, ¿el pueblo de Israel sabía pelear? No. Porque era un pueblo ganadero, era un pueblo de esclavos y no tenían derecho ni acceso a las artes militares. ¿Quién sabía? Moisés. Entonces en ese tiempo yo me imagino que Moisés empezó a entrenar a los israelitas, a enseñarles cómo fabricar armas, cómo fabricar espadas, arcos, flechas, ¿no? Y les enseñó cómo batir una espada, cómo tirar con la flecha. Empezó a entrenarlos. El desierto fue el tiempo de preparación para pelear en la tierra prometida. José, en los tiempos de cárcel que estuvo, fue un tiempo de preparación. Y ahí Dios le llevó a las personas, inclusive al desierto de José, Dios le llevó a las personas que lo iban a sacar y lo iban a llevar a su tierra prometida. Y aún así, cuando José le reveló el sueño, no fue llevado inmediatamente. Pasaron años hasta que yo sé quién puede revelar el sueño, ¿no? David también pasó el desierto, también tuvo una cueva. Desde que fue ungido rey hasta que pasaron 10 años. Y estuvo metido en la cueva, fue perseguido, fue atormentado por Saúl. Pasó la prueba ahí con los ladrones, se fortaleció para poder ocupar el puesto de rey. Y a veces nosotros lo que queremos es que en el desierto que estamos pasando es salir o decir, Señor, ¿qué está haciendo aquí? Siempre nosotros, yo creo que el que diga, y si alguien lo hace, quiero juntarme con él y que ore por mí, pero cada vez que entramos al desierto, la pregunta no es para qué, sino por qué. El que no hace esa pregunta, por más cristiano que sea, decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Y es una pregunta que nosotros, yo con mi esposa, hemos pasado desiertos fuertes, que tú dices, ¿por qué? ¿Para qué? Yo no me merezco esto. ¿Para qué me convertí en cristianismo? Estaba mejor en el mundo. El pueblo de Israel recordaba lo que hacía en Egipto, que comían carne, que tenían de todo, que no tenían que hacer nada. Y a veces nosotros también recordamos nuestras viejas glorias. Cuando nos íbamos de fiesta, cuando nos emborrachábamos, recordábamos, ¿no?, lo bueno que era de nuestra vida eso. Pero las cosas malas, familias destruidas, cáncer por el tabaco, adicciones. No recordamos lo malo de nuestra vida pasada. El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, no recordaba la esclavitud, no recordaba que no podían hacer nada, no recordaron la matanza de sus niños. Solamente recordaban lo bueno, que tenían carne, que estaban bien. ¿No?
Muchas veces los extranjeros, ¿no? Por ejemplo, mi hijo pequeño, él sueña con ser futbolista. Bueno, desde que tiene uso de razón, él quiere jugar solo fútbol. Y yo decía, que nos saque de pobre y lo metemos a un club, ¿no? Al Real Oviedo, al Sporting, algún club por ahí. Y mi mujer, no, deja, fue alargando. Y este año sí me veo cansado porque todos los fines de semana partidos, federados, para allá, que para acá. Y es su sueño ser futbolista. Pero no todos llegan a ser futbolistas. No todos llegan a jugar al Real Madrid. No todos llegan a jugar al Barcelona. No todos llegan a las grandes ligas. Nosotros, como padres, tenemos que preparar a mi hijo para esa circunstancia, que no va a llegar a lo mejor. Y si Dios permite que llegue, ya dará autógrafo cuando le corresponda, ¿no? Pero, si se frustra en el camino, nosotros como padres tenemos que guiarnos en ese proceso. Y a veces Dios es así con nosotros. Dios nos habla en el desierto. A Daniel tuvo 21 días esperando una respuesta. 21 días orando, ayunando. Y cuando llegó el ángel, ¿qué le dijo? Desde el momento que tú te dispusiste, ni siquiera cuando salió la primera palabra, en el momento que dispusiste tu corazón, Dios envió la respuesta. Pero el príncipe de Persia se opuso. Imagínate, cuando Dios nos lleva al desierto para hablarnos, desde el momento que nosotros ponemos el pie, Dios comienza a hablar, porque no es un Dios que calla, es un Dios comunicacional. Pero el enemigo no quiere que escuchemos. Empieza a poner circunstancias en ese desierto, empieza a poner tentaciones que no nos dejan ver ni nos dejan escuchar la palabra de Dios. El desierto es para liberarnos de la esclavitud de este mundo. El pueblo de Israel tuvo que pasar el desierto para liberarse de la mentalidad de esclavitud. Y a veces lo que nos pasa a nosotros, mentalizamos que no podemos. Mentalizamos que la vida pasada era mejor que el cristianismo. Y el que te dijo que la vida cristiana era fácil, te mintió. Yo siempre digo, la vida cristiana es la más difícil. Como está el mundo ahora, es más fácil ser no cristiano que cristiano, ¿o no? Pensé que había viajado ya. Otro que pasó un desierto potente fue Jacob. Un desierto donde se muere la familia, un desierto donde los pierdes todo. El pueblo de Israel no lo perdió todo. Salió con la mayoría de las pertenencias, salieron juntos. Los que somos extranjeros, a veces hemos perdido nuestra familia. Y pasamos el desierto de estar lejos de la familia. Y son desiertos complicados, cuando hay una enfermedad. Mi madre tuvo cáncer en etapa 3 y nosotros aquí en España. Siempre la vez que viajamos no podían hacer el tratamiento porque le detectaron la metástasis y otra vez a operar. Y nosotros teníamos que volver. Todo el proceso de la quimio y todo no pudimos vivirla. Es un desierto. Estás solo. En la pandemia se nos ocurrió con mi amada esposa comprar una casa. Y estábamos en el proceso de reformar. Yo fui criado por mi abuela. Y me llama mi madre y me dice, tu abuela está agonizando. No puedes viajar, no puedo dejar la obra de la casa a mitad. A la semana, teníamos asamblea en Martínez Marina, salgo de la asamblea. Y Luis me había pedido de dirigir el culto al día siguiente. Y camino a casa, me llama mi madre y la abuela falleció. Vives solo esos procesos. Pero sabes, yo te quiero decir, en el desierto no estás solo. En el desierto no estás solo. Estás con Dios, aunque no lo veas. Pero ¿sabes qué? Cuando Israel peleó en el desierto, ¿qué pasaba con Moisés? ¿Qué pasaba? ¿Pero quién le levantaba los brazos? No Moisés no solo, estuvo con Ahur y Aarón. Y en el desierto Dios pone personas para que levanten tus brazos. Dios pone personas para que estén contigo levantando tus brazos. Pero sabes, en el desierto tienes que ser vulnerable. Si no eres vulnerable en el desierto, Dios no puedes levantar. Nosotros como cristianos tenemos que estar atentos a las necesidades y al ánimo como están nuestros hermanos. No solamente venir el domingo a la iglesia, hermano, ¿cómo está? Un WhatsApp en la semana.
Los hermanos sabemos, ahora la lista de enfermedades es muchísima. Hermano, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo está llevando el proceso de arraigo aquí en España? Que para nosotros son cosas normales, los pasamos como, yo lo viví solo, no pasa nada, te haces fuerte. Pero Dios no quiere que hagas eso en el desierto. Dios pone a Ur y a Aarones al lado tuyo para que levanten tus manos. Y nosotros como Aarón, como Ur, tenemos que estar atentos a la necesidad. Y si el hermano no puede estar de pie porque se cansa, le ponemos en la silla y levantamos los brazos. Eso es ser cristiano. Todos pasamos el desierto, todos los vamos a pasar, pero tenemos que tener gente. Nosotros, uno de nuestros mayores desiertos fue, siempre digo, escuchamos a Dios, depende de la forma que queramos, ¿no? Pero escuchamos a Dios de volvernos empresarios, montamos un negocio. A los 6 meses nos fuimos a la quiebra. Llegamos con una deuda, así fueron 60, 80 mil euros, pagando una hipoteca mensual, más el alquiler de casa. Y tú dices, y empiezas, pero tuve gente. Luis, el pastor no porque sea la iglesia de Luis, pero Luis siempre pendiente de nosotros. Yo creo que los que están aquí conocen a Luis, es uno de los mejores pastores. El mensaje, si Luis sabe que tienes un problema, tienes el mensaje del WhatsApp de Luis siempre. Sí, Luis siempre nos preguntaba cómo iba el proceso, porque estábamos vendiendo un local y Luis ahí pendiente, oye, yo puedo ayudar con esto, siempre. Y no solamente Luis, Pastor Monchu, amigos, Francisco, yo puedo nombrar un montón de personas que Dios ha puesto al lado mío para levantar mis brazos en momentos de dificultades. Pero tenemos que estar atentos, primeramente nuestros ojos a ver la necesidad del hermano y nuestros oídos a Dios. Dios te envía al desierto para formar carácter. Y no me refiero a ser duro como piedra, sino que ser carácter. Dice Deuteronomio 8:2, dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón. ¡Hala! No, yo quiero ser líder de alabanza, yo quiero ser predicador. Y el primer desierto nos empezamos a quejar de Dios. Uy, cuando Dios humilla, digo, Señor, yo digo, pasa de mí esta copa. Porque cuando Dios necesita probar para sacar lo mejor, no, se nos dice que pasa, que como el oro, pasamos por el Seol como el oro. Nosotros pasamos por el desierto. Y el desierto, el tiempo que estemos en el desierto, solamente depende de nosotros. ¿Saben por qué? Porque ¿cuánto tiempo se demoró José en salir de la cárcel después de los 10 años al llegar al lugar donde estaba? Un día. Un día. Después de del tiempo que pasó en la cárcel, digo 10 años, del tiempo que pasó en la cárcel, el cocinero escuchó del sueño del rey y dijo, yo sé, en un día pasó a estar al lado del rey. David, en una sola batalla, pasó de 10 años en la cueva a ser el rey de Israel. Un solo día. El pueblo de Israel en un solo día cruzó el Jordán. Y nosotros llevamos años en el desierto. Y a veces lo pasamos solo. Es lo peor, pasarlo solo. El pueblo de Israel nunca estuvo solo, siempre estuvo con Dios. Y a veces nosotros hacemos lo mismo que hizo el pueblo de Israel, porque cuando Dios quiso hablar con el pueblo de Israel, vino como un viento y habló, y el pueblo de Israel se asustó y dijo, no, que siga hablando con Moisés. Y a veces nosotros somos iguales en nuestro tiempo de desierto. Que hable con el pastor, que hable con los líderes de la iglesia, pero que a mí no quiero escuchar a Dios porque no es el tiempo. El desierto es para tener los oídos abiertos. El desierto es para comunicarnos con Dios. Dios en el desierto solo quiere hablarte. No quieres que pelees. Y a veces nosotros lo que más hacemos en el desierto es pelear una batalla innecesaria. Reprendemos al diablo 10 o 15 veces porque todo es culpa del diablo, ¿no? Tengo un pastor, a veces predicaba y decía yo, que él salía, que contaba una historia, que salió un pastor de su iglesia y que había un hombre llorando en la escalera. Y que se acercó a verlo, que por qué lloraba. Y era Satanás. Y Satanás lloraba porque le echaban la culpa de todo. Todo tenía la culpa. Pero sabes que realmente él no tiene la culpa de todo.
porque Él no se mueve sin una palabra de Dios. Tú sabes, dirás, pero ¿qué le dijo a Pedro? Satanás me ha pedido para... Le pidió permiso. Cuando fue a tocar a Job, ¿qué le dijo? ¿Puedo? No, dijo lo voy a hacer. Satanás no puede tocarte si Dios no lo autoriza. Y a veces Dios autoriza a Satanás para probar lo que hay en tu corazón. Porque con Job lo dijo, yo sé que pase lo que pase, Él nunca hablará en contra mío. Y pasó lo que pasó y Job no habló en contra de Dios. Pero si a nosotros nos pasa lo que le pasó a Job, lo primero que hacemos es, Señor, ¿por qué? No, ¿para qué me convertí en cristianismo? A veces yo he conocido gente que ha tenido empresas, se convierte al cristianismo y lo pierde todo. Y le echa la culpa al cristianismo. Y para ese es el proceso que Dios está viviendo con cada uno. Como dije, el desierto es para aprender a pelear. Dios te entrega la herramienta, ¿no? Cantábamos la primera canción. Él adiestra mi mano para la batalla. Cantábamos la canción, alaba. En medio de la dificultad, alaba. Yo digo, ¿cuántas veces hemos alabado en medio de la dificultad? Porque es muy difícil. Es muy difícil alabar en medio de la dificultad. Alabar en medio de una enfermedad es muy difícil. Nosotros con mi esposa, esto es reciente, el año pasado, enero, tenía un bulto en la isla, fui al médico, me dijo, una hernia, hay que hacerte una ecografía. Fui al ecógrafo y todo, y más habíamos quedado en un centro comercial para después de la ecografía, y el ecógrafo me suelta, no es una hernia, es un tumor. Así, ¿vale? Y tú quedas así como, no sabes, pero dígame, benigno, maligno, un tumor. Y claro, yo después llego, y claro, mi mujer me ve y llega mi suegra y me dice, algo malo pasó. Mi semblante cambia automáticamente, aunque tú no, eres fuerte, eres el hombre en relación. Claro, antecedentes familiares, mi madre cáncer, mi padre murió de 2 tipos de cáncer diferentes. Entonces tu mente automáticamente vuela a lo peor, ¿no? Gracias a Dios era benigno, pero tú hasta que no te ve el médico, empiezas a procesar, a hablar, y hablando con la familia de Chile, y las lágrimas para allá, lágrimas para acá, estás solo, un montón de cosas. ¿Tú crees que uno tiene ganas de alabar a Dios? ¿Tú crees que a mí me dieron ganas de orar y decir, Señor, gracias por esta prueba? Es complicado. Y nosotros lo cantamos y lo gritamos. Yo estaba ahí y decía, Señor, a veces no pensamos lo que cantamos con nuestra boca. Porque yo le estoy diciendo, pase lo que pase, te voy a alabar en medio de la prueba. Y si lo proclamamos, Dios te lo va a cobrar. Dios te va a poner una prueba de decir, no escucho tu alabanza. Lo cantas. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo siempre digo, voy a ir terminando porque cuando uno no está en su casa siempre acorta, ¿no? Pero cuando Jesús entró en el desierto, entró lleno del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué pasó cuando salió? Dice Lucas 4:14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Entró lleno del Espíritu Santo y salió ungido con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Que nosotros de nuestro desierto salgamos ungidos y llenos del poder de su gloria. Y yo estoy diciendo, no es algo de otro mundo, es algo que nosotros hemos vivido, es algo que yo en mi vida he vivido. Cuando yo salgo del desierto, salgo diferente, lleno de la gloria del Espíritu Santo. Como te decía, José en un día, David en un día, después de 10 años, volvió a ser rey. Y si vemos las promesas de Dios en la Biblia, cuando abrimos nuestro corazón y abrimos nuestro oído, la promesa se cumple muy rápidamente. El pueblo de Israel estuvo en el desierto solo para escuchar que su corazón fuera probado. Y no fue porque venían los carros del faraón, no fue por criticar, sino que fue porque Dios necesitaba que se humillaran y reconocieran quién era Dios.